Bueno, yo quiero agradecer la invitación de tanto de ASCOFAPSI como del proyecto de ética psicológica con ocasión de la Universidad de Rosario, con este encuentro para exponer algunas ideas que yo llamaría un poco teóricas. Pero lo que quería recalcar es que cuando digo que agradezco, lo estoy diciendo en serio, o sea, me permitieron ahondar en una reflexión y tomar conciencia de algunos elementos que me parece que son importantes, pero también quería expresar mi admiración por un grupo que hace en un área que es la ética, que me parece un poco infértil, por decirlo de alguna manera, y que sin embargo se ha prolongado a lo largo del tiempo. No me parece que sea tan evidente y creo que es un modelo para las otras áreas de la psicología y quiero expresarles la admiración y agradecimiento por ese aporte. Yo le decía a mis colegas que el área de la ética en la investigación es inmenso y uno puede llegar por muchas vías. Entonces, por supuesto, los consentimientos informados, la sensibilidad a las poblaciones con las que se trabaja, sobre todo cuando es con niños, que fue el caso mío donde todavía logro trabajar, y que con la infancia, porque los niños no se pueden defender, digamos, la ética tiene ahí un punto muy alto. No, por supuesto, si no entro en esos aspectos procedimentales, no es porque ni los desconozco ni me desmerecen, sino porque me parece que eso es un marco del cual he preferido aprovechar otra libertad para trabajar, para conversar con ustedes. Mi punto de partida es la relación clásica entre la estética y la ética. Relaciones que han sido abordadas por muchos filósofos, desde Wittgenstein, Marcuse, bueno, no voy a nombrar todos, pero en realidad esa relación me ha permitido el pretexto de apoyarme en Brodsky, que es un premio Nobel de literatura, es un poeta, es un premio Nobel de literatura del 87, y quien decía que la literatura y los grandes libros pueden salvarnos, o al menos domesticarnos un poco y aplacar nuestros instintos más destructores. Creo que es lo que está allí. Y mi apuesta entonces es que la ética debería funcionar como un escudo que nos protege frente a eso. Es un escudo, pero también es una tabla de salvación, digo yo, la literatura y el arte, pero en el área de la literatura y el arte yo he querido agregar el conocimiento. Parece que el conocimiento, la pasión por el conocimiento, yo lo he vivido, digamos, me ha permitido crear un nicho como lo que había vivido en la literatura y en la estética, en las artes visuales. Y nuevamente retomo una frase de Brodsky que dice que si bien la reflexión ética permite regular nuestras miserias y cultivar esa sensibilidad moral, él cita a Dostoyevsky diciendo que la belleza salvará al mundo. Y yo haría un parangón diciendo la pasión por el conocimiento y el conocimiento nos debe salvar al mundo. Y ahí, por supuesto, está la ética. Me parece que eso es lo fundamental. Entonces yo entiendo la relación que había planteado entre la estética y la ética como la ciencia y la discusión ética, o sea, como en el componente que hay en el proyecto, y por eso pasaré brevemente a hacer algunas características que me parece que son fundamentales en la construcción del conocimiento científico. Y son principios que algunos encontrarán comunes y que
todos transitamos por ahí y otros un poco menos. Ahora, antes de entrar a cada uno de esos, quiero insistir en que la salvación y la belleza que nos da el conocimiento es porque el conocimiento nos permite pensar sobre lo que antes no podíamos pensar. O sea, pensar un pensamiento nuevo es una experiencia que me parece a mí que es maravillosa. Y en la poesía, justamente alguien hablaba sobre a propósito de la poesía de Brodsky, diciendo, sus poemas son como los que nos habíamos soñado que podían ser, incluso si no los conocíamos. Entonces yo creo que en el conocimiento hay esa, y en la investigación, por supuesto, esa experiencia de poder descubrir, de poder encontrar algo que antes no sabíamos y que antes ni siquiera estábamos habilitados para pensar. Ese punto me parece que es fundamental. Pero el camino al conocimiento, a pesar de que es claro que nos conduce a estos nuevos elementos, también es impredecible. Cuando me propusieron la reflexión sobre la ética, yo no conocía a Brodsky. Soy bastante ignorante, mal que tú, pero realmente fue un conocimiento absolutamente extraordinario. Pero lo que quiero mostrar ahí es que el camino al conocimiento no es lineal, y en la investigación, mis colegas darán cuenta de ello, el camino no es lineal. El camino de la investigación es sobre todo impredecible, pero también absolutamente frágil. Los estudiantes lo sabrán, y los que hemos transitado por la investigación sabemos de la fragilidad de la investigación, donde nos perdemos muy a menudo. Vamos a un sitio, eso era típico, los estudiantes cuando dirigían la tesis tienen un objeto y llegan a otro. No por ello menos malo ni menos bueno, pero digamos no es tan lineal y tan escalera como se puede plantear. Pero yo quería añadir unas ciertas ideas que me resultan comunes y que seguramente a ustedes también en la ciencia, y es la objetividad, que todos estamos de acuerdo que la construcción de la objetividad, digamos, es el reto fundamental dentro del cual hay todos los elementos éticos que ustedes quieran, la transparencia, la responsabilidad, y lo que desde mi área yo he podido encontrar, y es un ejercicio metacognitivo que no siempre aparece tan. Entonces me quería referir a esos 5 o 4 principios de la mano de algunos autores, Maturana con respecto a la objetividad, pero también con respecto a la objetividad, por supuesto, mi mentor, que es de donde yo vengo, que es mi casa, que es donde quedé, pero Maturana plantea que la objetividad y la universalidad son morales y no ontológicas. Y eso también me parece que digamos, nos debe decir algo y mostrar que la objetividad no es pura, aséptica, como quisiéramos, sino que también es un valor moral o ético. También es uno de los anhelos más frágiles. Nosotros pretendemos ser siempre objetivos. La realidad muestra que no es siempre así. Ser objetivo para Maturana también significa no solamente dejar que el deseo por un determinado resultado oscurezca lo que vamos a encontrar y sobre eso, pero en gracia de discusión y más allá de lo que podamos decir, la objetividad también se puede construir. Y como vengo de Piaget, Piaget también dice que para Piaget la objetividad es el descentrarnos de lo que ocurre en el paso del egocentrismo a la descentración. Y en ese proceso es un proceso dinámico de fuerzas complicadas, pero es el resultado de esa operación de diferenciamiento entre lo propio y los distintos elementos que vienen ahí. Y yo diría, para concluir lo de la objetividad, que es un ideal, pero es un ideal precario, y en ese sentido es un reto ético
llegar a construir. Y tenemos que estar en capacidad de entenderlo así. El otro principio que pongo aquí de segundas es el de la metacognición. Para mí tiene una importancia particular porque es una especie de conciencia reflexiva, es una capacidad de monitorear nuestras propias acciones. En la investigación nosotros tenemos procedimientos para monitorear eso. Yo creo que en ese monitoreo la naturaleza, en la ciencia, la naturaleza de la reflexión es fundamentalmente una reflexión ética también. Trabajar en la construcción del conocimiento y en el oficio de investigar exige entonces un monitoreo de esa actividad y exige pensar sobre las operaciones en las cuales yo estoy trabajando. Y eso no siempre es fácil, es exigente, no se termina con la formulación de la hipótesis, no se termina en la recolección de los datos, se sobrepone en el análisis de los datos, me parece que es y en la consistencia en cada uno de esos. Entonces, a mí me parece que un argumento que apoya el hecho de que la metacognición es tan importante es que yo creo que todos los estudiantes de psicología saben que el procesamiento es controlado y explícito, mientras que hay un área que no es controlada y es automática y tácita. Entonces ahí lo metacognitivo cobra un papel fundamental. El tercer principio me parece a mí que es el concepto de la transparencia. En ciencia es un principio que está implícito, es una de las condiciones, porque uno tiene que, para poder repetir cualquier experimento o cualquier andar científico, tiene que ser repetible, otro lo puede hacer. Y esa repetibilidad me parece que es una de las funciones de la transparencia. Y estaba pensando cómo la transparencia tiene un talante ético y que en la sociedad civil vemos tan importante, al que se trata de esquivar de todas las maneras. Yo trato de no mostrar mucho para no entrar en muchos conflictos o en muchos líos, pero me parece que lo de la transparencia, ese talante ético de la transparencia se agudiza en la sociedad civil, donde también vemos que no está transparente. O sea, cuando los procedimientos no son transparentes, hay una falla fundamental. Pero ahora que estamos enfrentados a muchas cosas, me parece que la transparencia en una comunidad democrática, y que tiene que serlo en las sociedades científicas, nos aleja de los dogmatismos, porque nosotros tenemos que explicitar muchos de los elementos que están allí y donde la lógica de la investigación tiene que ser la propia. Para terminar y no aburrirlos demasiado, hay una idea de Hannah Arendt que me pareció muy profunda. Ella lo dice de una manera muy corta. Era a propósito de cuando ella tuvo que ir como cronista al juicio de Eichmann en Israel. Y ella produjo un texto que fue sumamente controvertido, diciendo que el mal era un fenómeno que era una falta de juicio. Y me parece que el juicio, en mi concepto, después de lo que pensé a lo largo de la reflexión a la que me invitaron, sintetiza todos los principios que antes traté de mencionar, y que ese juicio es el resultado de una reflexión acumulada, organizada y cultivada, y que son los que articulan el trabajo científico y la ética. De alguna manera, mientras más cultivado y más firme o más sabe una persona, más precisa debe ser su opción ética
y más libre también deba ser. Aquí estoy citando nuevamente a Brodsky, que ustedes ven que me ha obsesionado. Pero quería terminar con eso, porque me parece que la ética es un juicio, y que es un juicio que está construido por una cantidad de valores que están en la construcción del conocimiento, pero de esos valores impredecibles del camino del conocimiento. Termino ahí por ahora.